a esta sexta y última clase de este primer módulo de la capacitación en conciencia corporal, una formación para desarrollar la pausa laboral en el Ministerio de Salud. En la clase de hoy vamos a abordar la metodología para la elaboración de las sesiones. ¿Qué tienen de diferente estas sesiones con respecto a las clases tradicionales que podemos desarrollar como profesores de educación física o como agentes de actividad física? La diferencia, y por lo cual desarrollamos una metodología para elaborar las sesiones, es que son sesiones muy cortas. Son sesiones que en el caso del trabajo postural, en el caso específico del ABC activo, tienen una duración estimada entre 10 a 15 minutos. O sea, no es una sesión completa como la de gimnasia tradicional o las de gimnasio o las sesiones que podemos abordar normalmente, sino son para el desarrollo de las pausas laborales. Por lo tanto, son sesiones bastante más cortas y en ese corto tiempo tenemos que incluir importantes contenidos para que sea bien fundamentado el trabajo que estamos desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este abordaje de una sesión de pausa laboral? Vamos a elegir ejercicios específicos en el nivel adecuado de acuerdo a la condición actual. ¿Cómo podemos hacer esa selección? Esa selección la vamos a hacer inicialmente de la manera más sencilla posible para asegurarnos que esos ejercicios son adecuados al nivel de la persona. Lo primero que tenemos que hacer es elegir ejercicios sumamente sencillos, por lo menos hasta tanto podamos conocer un poco al grupo y vamos a poder adecuar ese tipo de trabajo a las características del grupo que tenemos enfrente, sabiendo también que los grupos pueden ser diferentes entre uno y otro. Cada ejercicio elegido debe brindarle el desafío correcto y ese desafío le debe permitir liberar y relajar los músculos, tomar conciencia sobre la musculatura que está debilitada para poder hacer un abordaje correcto, mejorar la postura y lograr sobre todo un equilibrio eficiente para conseguir un óptimo funcionamiento corporal. Con estos ejercicios, desde lo más simple y progresivamente ir complejizando, vamos a intentar hacer todo un trabajo de concientización en donde la gente pueda, consciente y voluntariamente, relajar los músculos y liberar esas tensiones. Y tener registro de esa musculatura que está debilitada, como suele suceder con la faja abdominal, para trabajar a conciencia y poder realizar el equilibrio que me devuelva un óptimo funcionamiento corporal y que me reorganice mi estructura postural. Siempre que estamos dando clases, siempre que estamos haciendo alguna intervención, en este caso la pausa laboral, estamos observando a la gente a quien tenemos enfrente y a quien le estamos dando esos ejercicios. Entonces, observar a esa persona también tiene que tener un sentido. ¿Qué observamos al mirar? Primero se trata el cuerpo como un todo, no podemos aislar. Muchas veces para explicar uno u otro ejercicio, para explicar alguna actividad, aislamos, como decir, por ejemplo, vamos a trabajar bíceps, pero sabemos que el bíceps no trabaja solo, que tiene todo un complejo muscular que lo ayuda a funcionar correctamente, como ser el bíceps no podría contraer sin la acción de estiramiento del tríceps, que como su antagonista, y así con cualquier otra parte del cuerpo. Y todo lo que pasa arriba pasa abajo, todo lo que pasa a un lado pasa al otro. Por lo tanto, la primera premisa es: se trata el cuerpo como un todo. ¿Qué observar al mirar? Soltando tensiones, el movimiento fluye mejor. Entonces, observamos qué tensiones pone la persona
y cómo indicarle movimientos, ejercicios, acciones para poder soltar estas tensiones. ¿Cómo podemos determinar, por ejemplo, en muchos casos podemos observar que la persona está con los hombros encogidos y todo lo que hace con hombros encogidos. Y en muchos casos esa persona no registra conscientemente esa acción de hombros recogidos, de hombros encogidos. Entonces, si le brindamos herramientas donde haga un rol de hombros, donde encoja los hombros y los vuelva a soltar, le vamos dando conciencia sobre su propio cuerpo y la próxima vez que trabaje con hombros encogidos, por lo menos va a tener un registro de ese encogimiento y va a tener también recursos y herramientas para darse cuenta y soltar voluntariamente. Como este caso que les acabo de mencionar, la cintura escapular, todo el complejo escapular debe estar en depresión y una de las señales o indicaciones que vamos a hacer es que los hombros deben alejarse de las orejas, no estar encogidos cerquita y apretando el cuello, sino alargamos y alejamos los hombros de las orejas. Y eso va a ayudar a que toda la zona cérvico-torácica esté sin tensión. ¿Qué otra cosa vamos a observar y vamos a indicar? Fortaleciendo el centro, el resto trabaja libremente. Entonces, con los ejercicios que hemos abordado en la clase de biomecánica abdominal relacionada con la biomecánica respiratoria, podemos fortalecer el centro para que el resto trabaje libremente. Como podemos ver que no se está activando el centro, por ejemplo, vamos a volver a poner el ejercicio de trabajo de bíceps, porque en muchos casos es el más sencillo de explicar. Perdón. Cuando hacemos una contracción de bíceps, en el movimiento de contracción y relajación, de flexión y extensión del codo, si no tengo un trabajo de fortalecimiento del centro, probablemente acompañe ese movimiento con oscilaciones del cuerpo. Si percibo o detecto esas oscilaciones del cuerpo, tengo que poner énfasis en este fortalecimiento del centro. Perdón. Lo mismo pasa en el caso de pelvis neutra para la columna equilibrada. Si la pelvis no sostengo en una posición neutra, voy a ver cómo bascula antero-posteriormente y me genera esa inestabilidad de columna, sobre todo a nivel lumbar, que hemos estado tratando en la clase de biomecánica abdominal. Y por último, entre tantas cosas, estos son como los puntos más importantes, las rodillas alineadas pero sin bloqueos. Es común también ver en posturas de pie que la gente se para con una hiperextensión de rodillas. Esa hiperextensión de rodilla está generando una tensión que repercute a lo largo del cuerpo. Las energías del cuerpo fluyen con un cuerpo que está suelto. Donde hay bloqueo, hay retención de esa energía. Y el movimiento y la energía no fluye correctamente. Entonces las rodillas debemos observar rodillas alineadas y sin bloqueos, es decir, que la rodilla tiene que tener una extensión, pero no trabarla a la rodilla para que no esté ese bloqueo. Algunos de los objetivos que vamos a trabajar en las sesiones es buscar el equilibrio corporal con estas premisas que les acabo de dar, pelvis neutra,
la tensión con soporte abdominal, las rodillas que no estén bloqueadas, la depresión de los hombros. Esas son las cosas que puedo observar en la persona, puedo detectar que la persona está con los hombros encogidos, las rodillas bloqueadas, la pelvis basculada o la falta de tensión abdominal, por ejemplo. Puedo observar, puedo detectar en la persona. Y esas son las cosas que atentan contra el equilibrio corporal. Entonces, uno de los objetivos es empezar a buscar este equilibrio corporal. Otro de los objetivos es fortalecer los músculos débiles. Podemos detectar con mucha frecuencia una debilidad abdominal. Ya tenemos de la sesión anterior, de la clase anterior de biomecánica abdominal, los recursos para fortalecer la musculatura abdominal, por ejemplo, sin el trabajo típico de abdominales, sino a través de un trabajo respiratorio. Muy importante, muy sencillo de hacer, todo el mundo lo puede hacer y todo el mundo puede llevarlo a casa para practicarlo cuantas veces sea necesario, cuantas veces lo considere, porque es un ejercicio que no tiene ningún riesgo, por lo tanto no necesita el control permanente de postura, la asistencia, nada, simplemente enseñar la técnica respiratoria, la mecánica de activación y se van fortaleciendo los músculos que hacen a esta faja lumboabdominal. Pero también podemos encontrar un cuádriceps débil, podemos encontrar un hombro débil, etc. Cuando vamos detectando eso, vamos teniendo pequeñas influencias en esos ejercicios y vamos dando, como quien dice, tareas para la casa para que la gente también pueda ir reforzando lo aprendido. Y otro de los objetivos, no menos importante, aportar flexibilidad a los músculos acortados que en conjunto con el fortalecimiento van a derivar en el equilibrio corporal. Así es como conseguimos mayor fuerza, mayor flexibilidad y eso nos lleva al equilibrio y al control postural. Una vez que yo tengo una postura equilibrada, controlo mi fuerza y tengo flexibilidad, voy a tener un mayor control de mi postura global porque también entiendo qué es lo que me produce el debilitamiento muscular y qué es lo que me produce la tensión o retracción por falta de flexibilidad. Algunas pautas que vamos a tener en cuenta son indicar en cada ejercicio el trabajo respiratorio coordinado con el movimiento, recursos que hemos adquirido en la clase de biomecánica respiratoria. Iniciación en búsqueda de concientizar sobre la activación abdominal y la respiración correcta, recurso que hemos adquirido en la clase de biomecánica respiratoria y la abdominal trabajadas en conjunto, sinérgicamente. Vamos a tener en cuenta que nuestro comando verbal y corrección sean permanentes, obviamente sin exagerar las correcciones para que la gente vaya captando los mensajes progresivamente y bajo todo aspecto vamos a evitar tocarlo físicamente, vamos a evitar tener el contacto físico si no es necesario. Y si fuese necesario, vamos a hacer pequeños toquecitos, como en muchos casos no toman conciencia del encogimiento de hombro, entonces podemos decir desciendo hombros y con ese pequeño toquecito ya hay un registro de la persona del lugar que acabo de tocar y puede descender el hombro. Puede hacer un pequeño toquecito en algún otro segmento, pero así con pequeños toquecitos solamente si es estrictamente necesario. De no ser necesario, evito por completo el contacto físico. Y otra pauta muy importante, dar consignas simples. Cuanto más simples, mejor. Estas consignas claras, adecuadas, con una terminología sencilla y apropiada. ¿Y a qué me refiero? No es necesario usar todo el vocabulario técnico que tenemos porque la mayoría de la gente no lo entiende. No va a ser necesario y al contrario, bastante contraproducente usar un vocabulario vulgar
porque produce cierto malestar en la gente. Entonces, terminología sencilla, apropiada, y con respecto a las consignas simples, a la larga nos va a facilitar la tarea porque la gente ya interpreta a qué nos referimos con cada consigna y posteriormente ya nos simplifica porque la gente ya nos empieza a conocer, sabe cuáles son nuestras expresiones, sabe cuáles son las referencias que hacemos con cada consigna, y eso va a hacer que todo sea mucho más sencillo y derive en menor cantidad de explicaciones y un comando verbal más acotado para que haya mayor fluidez. La observación se va a centrar en la exhalación de cada ejercicio. Ese va a ser como el punto más importante en nuestra observación. Allí es donde ponemos el énfasis, porque ya cuando hemos hablado en la biomecánica abdominal y respiratoria, hemos manifestado la importancia que tiene la técnica respiratoria correcta. Entonces, podemos observar mejor en la exhalación si hay un ajuste abdominal. Ese ajuste abdominal me cierra el cinto, la faja, me sostiene, aprieta, y todos los ejercicios van a trabajar mucho mejor para poder adquirir la técnica corporal correcta y mantener este equilibrio postural. Podemos incluir imágenes imaginarias, que a esto le llamamos técnica de visualización. Esta visualización puede ayudar a concentrarse y a conectarse con lo que está haciendo. Entonces, incluir estas imágenes, imaginar que somos, imaginar que estamos, imaginar que nos hacen, imaginar. Esas cosas nos hacen conectarnos un poco mejor con el ejercicio y nos hacen concentrarnos. Uno de los recursos que podemos aplicar es que el comando verbal, además de consignas simples, sea constante, acotado, preciso, pero sea constante, porque eso nos ayuda a que la gente no se disperse, nos ayuda a mantener la concentración. Importantísimo tener un abanico metodológico de posturas o movimientos para ofrecer diferentes posibilidades de un mismo ejercicio. Este ejercicio una persona no lo puede hacer de pie, bueno, lo vamos a probar sentado en una silla. Esta persona no puede hacer un ejercicio sentado en el piso, lo vamos a sentar en una silla. Esta persona no lo puede hacer acostado en decúbito dorsal plano, le vamos a colocar un almohadón. Vamos a procurar que el mismo ejercicio se pueda desarrollar de distintas maneras para que la persona que tiene algún impedimento, alguna dificultad, de todas maneras lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque si no, esa persona siente determinada frustración de ver que el resto puede y ella no puede. Y esas limitaciones, en algunos casos, le genera un poco de malestar, frustración y desgano de seguir continuando con lo que le estamos ofreciendo. En la medida que vemos no solo que todo lo que ofrecemos lo puede hacer, sino que tenemos alguna modificación para que lo logre, vamos a tener también más adeptos a lo que estamos ofreciendo. Y también es sumamente importante, dentro de lo que observamos y dentro de los objetivos que planteamos, tomar en cuenta los puntos de fuga de tensión muscular cuando aún no está lograda la conexión con el centro. ¿Y a qué me refiero con este punto de fuga de tensión? Este punto de fuga de tensión es aquel punto o aquel segmento corporal que quiere participar en una acción que no le corresponde, como, por ejemplo, yo les había mencionado el ejercicio de bíceps que tan cómodo me resulta para explicarles. Yo tengo que localizar el movimiento en la acción de extender y flexionar mis brazos. Si yo localizo la acción
ahí en extender y flexionar mis brazos, todo bien. Estoy haciendo correctamente. Si para extender y flexionar los brazos yo estoy balanceando mi cuerpo, el punto de fuga de tensión se va a ir a la columna lumbar. Quiere decir que tensiono mi columna lumbar como ayudante de la acción que tengo que hacer a nivel bíceps. Otro ejemplo que les puedo dar, que también es muy común y muy frecuente, en los ejercicios de elevación de brazos por encima de la línea del hombro, el punto de fuga de tensión es la elevación del tronco con la contracción del trapecio. Entonces, si elevar el brazo me hace encoger la cabeza, ya estoy detectando un punto de fuga de tensión. Hay una tensión excesiva a nivel del cuello para ayudar a elevar el brazo. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese caso? Tratar de concientizar sobre el descenso de hombros, pero sobre todo fijarme y detectar si hay una buena movilidad de hombro, porque eso generalmente se debe o a una falta de movilidad o a una falta de fuerza. Estoy pidiéndole más de lo que el músculo en acción, el músculo agonista, protagonista de ese ejercicio, tiene para dar. Le estoy pidiendo más. Entonces, no puede solo, necesita ayuda. ¿Y a quién va a pedir ayuda? A los que lo rodean, en la mayoría de los casos. Pero en algunos casos le va a pedir ayuda a otro bastante más lejos, como es el caso de la columna lumbar. ¿Por qué? Porque es la musculatura que debería estar haciendo el soporte corporal, toda la faja lumboabdominal, para que yo pueda mover los brazos de manera correcta. ¿Y esto cómo lo podemos traducir a un ejemplo de la vida diaria? A una persona se le detiene el auto y me pide que le empuje el auto para ayudarlo a que vuelva a funcionar. Voy a empujar ese auto y no puedo sola, entonces empiezo a levantar la cabeza y ver si hay más gente alrededor y empiezo a llamar, vení, vení, por favor, ayúdenme a empujar el auto. Entonces, cuando no puedo sola, pido ayuda a otras personas para que me ayuden a lograr aplicar la fuerza necesaria para trasladar ese auto. Esto es lo que pasa si yo pongo más carga de la que el músculo en acción puede soportar. Ese músculo pide ayuda a otros músculos que están cercanos o a veces no tan cercanos, están distantes, porque solo no puede. Pero eso, por supuesto, termina siendo contraproducente porque el músculo que está colaborando, en muchos casos no está preparado para esa función específica. Como no es esa su función específica, lo que sucede es que se puede terminar inicialmente contracturando y, en el peor de los casos, lesionando. Por eso es importante tomar en cuenta esto, el abanico metodológico, porque en cuanto no pueda adoptar esta persona la postura, hacer el movimiento correcto o realizar adecuadamente ese ejercicio, va a equilibrar su cuerpo de alguna forma para tratar de lograr ese ejercicio. Y si no detecto ese punto de fuga de tensión, también probablemente pueda terminar o en una contractura o en una lesión. Por eso es tan importante esto. Bueno, ¿cómo vamos a ir desarrollando esta selección y desarrollo de los ejercicios? En estas pausas que estamos proponiendo, iniciamos con ejercicios de conciencia corporal, movilización de los segmentos del cuerpo para soltar, localizamos los puntos de apoyo, si estoy de pie, cuáles son mis puntos de apoyo, si estoy sentada, cuáles son mis puntos de apoyo, cuáles deberían ser correctamente, si estoy acostada, localizo mis puntos de apoyo. ¿Por qué? Porque esos son los puntos de estabilización, esos son los puntos que me van a ayudar a mantener el equilibrio y esos son los puntos que me van a sostener en una postura correcta. Movilizamos las articulaciones para despegarlas, para desprenderlas, para volverlas funcionales, identificar los segmentos que están rígidos y diferenciarlos en mi cuerpo.
cómo me muevo de este lado, me muevo igual del otro lado, cómo fluye este movimiento, fluye igual del otro lado, y así empezar a ponerle un poquito de énfasis a qué lugar debo trabajar un poquito mejor. También vamos a trabajar la movilidad, los estiramientos, vamos a hacer ejercicios de puesta en tensión con la coordinación respiratoria para lograr esta conciencia del movimiento con la respiración. Todo movimiento acompañado de su respiración correcta, adecuada, sinérgica, en el momento preciso, tiene una mayor eficiencia al movimiento, a la conciencia y al cumplimiento del objetivo que estamos buscando. Al lograr la conciencia en el movimiento, la respiración y el control lumboabdominal, recién podemos sumar ejercicios coordinativos. No podemos sumarlos antes porque si no tengo esta conciencia de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo eficientemente, si no he coordinado todavía la respiración y no tengo este ajuste de mi faja, los ejercicios coordinativos no van a salir o pueden llegar a implicar algún riesgo. Un ejercicio coordinativo tiene que ser de alguna manera un desafío a proponer, y esta propuesta se va a dar después de logrado el trabajito previo. Importante el trabajo de relajación. Una instancia de relajación es fundamental. De hecho, la mayor parte de esta propuesta es de relajación. Generalmente, la relajación se hace una vez terminado el entrenamiento, pero acá vamos a dedicar mini sesiones íntegramente al aprendizaje de técnicas de relajación. Mini sesiones donde íntegramente nos dediquemos a respirar y relacionar esta respiración con las tensiones y con las distensiones de diferentes musculaturas del cuerpo, poniéndole mucho énfasis a la zona cervical, a la zona dorsal o cintura escapular, a la zona lumbosacra. Entonces, podemos hacer distintas propuestas de ejercicios posturales y coordinativos, movilización articular, un poco de flexibilización muscular, y también que estas mini sesiones, que son en definitiva todas nuestras intervenciones, sean íntegramente de relajación. Siempre deberíamos tener alguna mini sesión de relajación, como un as bajo la manga, porque nos puede pasar que vamos con algún ejercicio, con alguna sesión con ejercicios coordinativos, con algún ejercicio postural más activo, de movilización, y que nos encontremos con un grupo que esté como sumamente estresado y no tan predispuesto a hacer alguna sesión más activa. En el caso que si tenemos este resguardo de una mini sesión de relajación, la aplicamos en ese momento cambiando esa estructura de planificación que ya teníamos armada, pero seguramente vamos a tener un mejor resultado en esa sesión y vamos a tener una devolución de bastante satisfacción por parte de esta gente a la cual le estamos brindando nuestros conocimientos. Para lograr la relajación es muy importante que la temperatura del ambiente sea la correcta. Si estoy con mucho calor, es como que me siento como sofocado, como que me falta el aire, no me puedo concentrar en lo que estoy haciendo. Y si estoy con mucho frío, imposible prácticamente relajarse, porque el cuerpo justamente se agrupa y se cierra para minimizar esta, esta dispersión del calor propio corporal. Entonces, la temperatura correcta me va a ayudar muchísimo en la relajación. No importa la posición, la postura que hayamos elegido para estas técnicas de relajación. Así sea de pie, sea sentado en una silla, sea sentado en el suelo,
sea acostados, que son poco frecuentes por el tipo de intervención que hacemos, que podamos hacer muchos ejercicios en posturas acostados, pero que esa posición sea cómoda. Vamos a tratar de que esos 10 a 15 minutos en donde tenemos nuestra intervención esté lejos de ruido, si podemos cerrar una puerta, si podemos aislar de alguna manera, que se haga, que se aísle de esa manera. Y también lejos de perturbaciones externas. En algunos casos hay oficinas, hay lugares, servicios que trabajan con puertas abiertas. En ese momento se puede por esos 10 a 15 minutos cerrar la puerta como indicándole a la gente que está detrás de esa puerta que este es un minuto en donde se va a hacer algo que se necesita que no ser perturbados. Y en muchos casos también se puede poner un pequeño cartelito donde diga eh, que hay un pequeño receso de 10 minutos o regresamos en 10 minutos, seguiremos atendiendo en 10 minutos, cualquier cosa que pueda evitar estas perturbaciones externas. Hay muchas situaciones en las que 10 o 15 minutos no hacen diferencia a parar ese trabajo y es fundamental, es sumamente necesario parar esos 10 a 15 minutos y volvemos con muchas más pilas, con muchas más energías y con otras ganas a continuar con el resto de la jornada laboral. Para lograr esta relajación vamos a incluir estiramientos sencillos, podemos incluir algunos ejercicios simples de equilibrio, porque por supuesto que si la persona no logra el equilibrio es más perturbador que otra cosa, pero podemos incluir algunos ejercicios muy simples de equilibrio, ejercicios de puesta en tensión y ejercicios de respiración. ¿Por qué hacemos estos ejercicios de puesta en tensión? Porque es uno de los recursos más importantes que tenemos para que las personas tomen conciencia de la tensión que guardan en el cuerpo. Si yo le digo afloja los hombros, a veces no saben aflojar los hombros porque no tienen ese registro. Si yo le digo apretá los hombros, encoge, 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 encojo todo lo que puedo, suelto. Ah, estaba tensa y no me daba cuenta. Entonces, estos ejercicios de puesta en tensión me ayudan a entender la diferencia entre tensión y relajación. Entonces, en muchos casos, usamos ejercicios de puesta en tensión como herramienta, como recurso de eh, conciencia de la tensión y de la relajación. Bien, ya tenemos un montón de herramientas para elaborar las sesiones. Tenemos un montón de herramientas. Seguramente también tienen ustedes más herramientas que podemos incluir. Acá me he abocado mucho a lo postural, pero hemos ido ganando un montón de herramientas. ¿Cómo vamos a ir ahora elaborando una sesión? Tenemos esta propuesta de realización. Desarrollar el ABC activo en cada efector del sistema de salud. En cada efector tiene muchos servicios, en cada servicio, si es posible, y llegar a la mayor cantidad de gente en el sistema de salud. Destinar un tiempo y espacio semanal para la práctica de ejercicios corporales activos, posturales y respiratorios. Destinar un tiempo semanal. Eso es lo mínimo que pedimos. Posteriormente, sería ideal destinar un tiempo y espacio diario, 10 minutos, 15 minutos diarios, sigue siendo poco, pero es el ideal al que nosotros tenemos que llegar, tomando en cuenta que estamos interrumpiendo la jornada laboral de mucha cantidad de personas, no al mismo tiempo, por supuesto, pero mucha cantidad de personas, pero sabemos también y entendemos que podemos hacer un cambio muy importante en el día de esa persona con estas intervenciones que además son necesarias para una autogestión posterior. Vamos a aplicar una introducción y enseñanza de
herramientas, de estas herramientas que hemos ido adquiriendo para la posterior utilización en esta autogestión de bienestar corporal como recurso de satisfacción laboral. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos, así como en esta formación les voy dando una serie de herramientas para que puedan aplicar, vamos a tratar de darle a la gente también algunas herramientas para que ellos puedan usar lejos de nuestra presencia. Es decir, para que esta intervención nuestra no sea exclusivamente en nuestra presencia. Si por algún caso no podemos asistir, si por algún caso no podemos lograr el ideal de que estas sesiones se den 10 minutos por día, que cada persona pueda tomarse esos 10 minutos por día y hacer una autogestión con, eh, con el uso de algunas de estas herramientas que nosotros le vamos dando. Por eso es que decimos los ejercicios tienen que ser lo más sencillos posibles. Cuando logremos esta autogestión, ellos ya pueden realizar solos estas intervenciones para su bienestar y satisfacción laboral, y nosotros podemos ir dándoles algunos desafíos. Entonces, que trabajen en esos desafíos. En el próximo encuentro resolvemos ese desafío, vemos quiénes lo han podido lograr, simples por supuesto, algunos de flexibilidad, algunos posturales, no llego a esta postura, bueno, a ver cómo podemos ir trabajando. Vamos a trabajar toda la semana, cada uno solo, en estos ejercicios para ver si la próxima semana logramos esta postura. O en 2 semanas y nos vamos poniendo algunos retos, algunos desafíos. El ABC activo está pensado para todos. Por lo tanto, no tiene que existir nadie que diga yo no lo puedo hacer. Todo lo que elegimos tiene que ser factible de realizar por todo el mundo. Cada uno puede realizar las sesiones dirigidas, lo que nosotros le brindamos, y tomar lo aprendido, tomar lo que mejor le haya resultado significativamente como una herramienta para estas sesiones autónomas de autogestión. Entonces, de esa manera, autoaplicarse lo que ha aprendido y que sienta que va a ser un beneficio para su bienestar. Ese va a ser como la aspiración que nosotros vamos a tratar de tener, sobre todo con esta imposibilidad inmediata de tener una intervención diaria, que esta intervención que tenemos se la autoapliquen. ¿Cuál es la indicación que les doy? Hacemos el ejercicio, hacemos esa pausa. Lo más importante de esta sesión, lo que se acuerden, por eso tiene que tratar de ser muy sencilla, lo voy a practicar toda la semana. Va a ser la tarea semanal. Lo voy a practicar toda la semana, lo que se acuerden. Y les aclaro, y de esa manera lo hago, que la estructura de ejercicios que les voy dando no tiene un sentido lógico. ¿Qué significa que tengo un sentido lógico? No tengo que hacer esto, seguido de esto, seguido de esto, con un orden cronológico preciso, porque la gente no se va a acordar ese orden y va a ser suficiente para que no lo haga. Entonces, no importa en qué orden hagan las cosas, que lo hagan ordenado o desordenado, que lo hagan. Por eso trato de que no tenga este sentido y orden lógico, para que no les genere esta presión de tener que acordarse de memoria y la frustración de no hacerlo y directamente no hacer nada. Entonces, lo que hacemos hoy lo repiten cada uno para sí mismo todos los días hasta el próximo encuentro la próxima semana. Eso es una de las estrategias que uso para poder brindar estas herramientas y que no se olviden, porque de una semana a la otra se olvidan. Si no lo aplican al día siguiente, ya se lo olvidaron y ya después su cajita de herramientas otra vez tiene un agujero, se pierden esas herramientas y nos volvemos a quedar sin nada.
Bueno, y la implementación, como les venía mencionando, es asistida una vez por semana, una sesión de 10 a 15 minutos, que es en la intervención que nosotros tenemos. Pero la idea es que en esta primera instancia, hasta que logremos el ideal de tener una sesión guiada de 10 a 15 minutos una vez por día, vamos a tratar de que sea autónoma cada día, por lo menos 5 minutos libre. ¿Qué significa libre? Que lo hace cada uno por su cuenta y que no tiene que seguir ese orden lógico, sino tomar lo que ha sido más representativo para esa persona. En algunos casos, hacen más o menos en el horario en que ellos mismos eligieron para que tenga esta intervención guiada, hacen una pausa, no lo hacen todos los días, pero lo hacen 3 veces por semana y alguien toma la posta y oficia de guía, y en ese momento todo el grupo hace esa pequeña pausa y hacen lo que la guía se acuerda de lo que hemos hecho en nuestra sesión, y se puede hacer de esa manera, esta propuesta autónoma grupal. Eso también tiene un beneficio adicional que hace que el grupo se afiance mejor como tal. Entonces también tiene ese beneficio extra. ¿Cuál es el área específica de trabajo propuesto en esta instancia? Postural y relajación. O sea que los ejercicios que estamos proponiendo bajo esta metodología y en esta instancia son ejercicios posturales y de relajación. Y acá, a cada uno de ustedes, después se les brinda una fichita con un modelo de planificación trimestral. Este modelo de planificación está hecho de manera semanal, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, está hecho un modelo del mes de febrero, la fecha del lunes 5 al viernes 9, vamos a trabajar la zona dorsal y la actividad que vamos a hacer, movilización escapular, dorsal y hombros. Así, ¿qué ejercicios de movilización escapular, dorsales y hombros lo va a elegir cada uno? Esto es solamente un modelo, una guía. No quiero hacer la primera semana una movilización dorsal, prefiero hacer una movilización cervical. Bueno, la primera semana voy a hacer una movilización cervical. ¿Qué propuestas les hago yo para esta movilización cervical? Movilidad cervical y descompresión de la zona. Bien, esto es simplemente un modelo, una guía para que ustedes puedan planificar sus sesiones. ¿Por qué lo hago de manera semanal? Porque es como les había planteado anteriormente, les doy una tarea por semana. Y además, algunos profes en los cuales me incluyo, tenemos muchos servicios a los cuales vamos. Si yo propongo una actividad diferente para cada servicio, por más que lo tenga anotado, tengo que ser esclava y dependiente de esas anotaciones para poder acordarme de lo que he hecho en cada servicio. Entonces, directamente elijo una tarea semanal y la doy en todos los servicios a la misma tarea. Entonces, es la tarea de la semana. Ya sé que la semana del 5 al 9 yo trabajé zona dorsal. La semana del 12 al 16 trabajé la zona espinal. Bien, entonces, eso en este mes. En el mes siguiente ya tengo, bueno, acá volví a repetir febrero, pero podría ser otro mes. Ya tengo, esta semana es del 30 de enero al 3 de febrero y voy a trabajar miembros superiores, que voy a hacer descompresión y activación circulatoria. ¿Qué ejercicios van a hacer con estas premisas? Los que quieran. ¿No quieren hacer descompresión y activación circulatoria? Bueno, ¿qué ejercicios de relajación y postura y reestructuración corporal van a hacer con miembros superiores? Lo mismo con pie, cadera o ejercicios de retorno venoso. Son los ejercicios que yo les voy proponiendo como una guía simplemente. Esta ficha se las entrego una vez que se incorporan al programa. Y después tengo las propuestas, por ejemplo, del mes de marzo. La primera semana empezó el 27 de febrero y termina el 3 de marzo. Voy a hacer ejercicios de respiración con la movilización costodiafragmática que hemos visto ya en la clase de conciencia respiratoria. Después voy a hacer ejercicios de respiración y conciencia abdominal, para la conciencia abdominal que hemos visto en la clase
de biomecánica abdominal, ejercicios de movilidad espinal y una relajación global. Eso es lo que voy a trabajar durante esta semana, cada semana de marzo. Otra vez, modelo guía. Así como está esto en una sola hoja, en una planilla, cuando se incorporan al programa, se las entrego para que puedan tener este modelo y generar sus actividades en virtud de esto, de este modelo, como una guía, simplemente eso. Entonces, para elaborar esta sesión y tomar en cuenta un poco esa guía o no, porque la pueden hacer de cero, como más les guste, vamos a tener en cuenta los objetivos generales de la sesión, cuáles eran, según esta guía: respiración, miembros superiores, pie, cadera, retorno venoso. Ese es el objetivo global. Y con los ejercicios vamos a ir cumpliendo el objetivo de cada una de sus fases. Voy a trabajar la conciencia, por ejemplo, una relajación global. Voy a trabajar liberación y respiración. Entonces voy a trabajar la fase de liberación y la fase de respiración. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de trabajo de la fase de respiración? Para tratar de cumplir con estos objetivos, elijo ejercicios para esa liberación. El tiempo de dedicación a cada fase según el tiempo de duración de la sesión. Si esta sesión, que tiene 2 fases, en este caso, dura 10 minutos, quiere decir que voy a hacer 5 minutos para liberación y 5 minutos para respiración. Específicamente, porque todo el tiempo en la liberación también estoy respirando, pero específicamente para técnicas de respiración o para ejercicios propiamente dichos respiratorios. Y si la sesión la voy a planificar en 15 minutos, bueno, sé que aproximadamente unos 7 minutos va a durar cada fase. Y así vamos organizando nuestra sesión. El tiempo de la sesión condiciona la cantidad de ejercicios a trabajar. Por supuesto que no es lo mismo una intervención en una pausa laboral que en una sesión de 45, 50 minutos o una hora tradicional. Entonces, por eso, en la planificación o en el modelo de planificación, en la guía, les pongo muy específicos, solamente miembros superiores, solamente pies, cadera, retorno venoso, respiración, espinal, zona dorsal. Hago como muy puntual, elijo un solo segmento. Podemos trabajar todo el cuerpo en una misma sesión, pero la eficiencia recae en la sectorización. Si yo quiero trabajar todo el cuerpo en una sola sesión, probablemente haga muy poco y sea nada significativo. Entonces, sectorizando de esta manera, por lo menos a mí me ha resultado mucho más eficiente. Por lo tanto, sugiero esto. El resto queda totalmente a criterio de quién va a emplear estos recursos. La cantidad de repeticiones para cada ejercicio se reduce para lograr un trabajo completo y, por supuesto, no vamos a llegar a la fatiga. Si yo muevo y muevo y muevo y muevo, llega un momento que sí, por más que sea un movimiento simple, es probable que se fatigue. Con respecto a estos ejercicios que proponemos, las repeticiones suelen ser entre 2 a 3, porque lo que estoy trabajando es la conciencia corporal. Y con la respiración puedo lograr relajar, puedo lograr soltar tensiones. Entonces, 2 a 3 ejercicios, repeticiones de cada ejercicio, es lo que suelo trabajar. Y como son ejercicios muy puntuales y muy concretos, generalmente me alcanza para lograr este objetivo de conciencia. Entonces, diseñamos la sesión tomando en cuenta las posiciones y los movimientos que vamos a utilizar. Sabemos que en algunas áreas, sobre todo en oficinas, en lugares donde no hay espacio, es prácticamente imposible utilizar posiciones de cúbito dorsal. La mayoría los hacemos o sentados o de pie. En la mayoría de los casos solemos trabajar en esas posiciones. Muy pocas veces vamos a tener la posibilidad de trabajar en otras posiciones. Y algunas otras posiciones, como ser de cuclillas, de rodilla, sí las podemos usar,
pero hay situaciones en donde genera alguna incomodidad, algún malestar y nosotros queremos que todo sea lo más ameno posible para tener una mayor adhesión sobre todo. Diseñamos la sesión con la selección de los ejercicios, ya sabemos previamente qué ejercicios vamos a elegir, el orden de los ejercicios, que tengan una fluidez. Si bien yo les digo, no planteo un orden específico que haya que memorizar para que la aplicación sea correcta, tienen que tener un orden con cierta, con cierta dinámica de fluidez de la sesión, ¿sí? Como por ejemplo, si tuviera la posibilidad de hacer ejercicios acostados, pondría todos los ejercicios de acostados antes de pararme y no un ejercicio de acostado, ahora me paro, ahora me acuesto, ahora me paro, porque eso también genera una especie de desorden en la sesión. Entonces, a eso más que nada se refiere este orden de los ejercicios y no a la secuencia lógica, que no lo hago por lo mencionado anteriormente, porque no quiero que se pierdan la posibilidad de realizar por creer que tienen un orden lógico y que lo tienen que respetar. Y con relación a la anterior, la transición de los ejercicios. Y vuelvo a poner el ejemplo, si hubiese estado con la posibilidad de hacer ejercicios de acostados, voy a hacer los ejercicios de acostado, la transición va a ser a la posición de sentados, o de rodillas, o de cuclillas, y recién me paro. Entonces, esa transición me va a ayudar también a evitar algunos malestares que se pueden producir. Y la selección de los ejercicios. Al seleccionar un ejercicio, tenemos que procurar que el ejercicio sea adecuado, efectivo y seguro. Adecuado según las características y necesidades de la particularidad de cada uno, siempre que se pueda. Pocas veces se puede, entonces adecuamos algo simple, adaptado a la globalidad y heterogeneidad de los grupos con los que vamos a tomar contacto. Pero para que sea adecuado depende de dos factores: de las características y necesidades, según las particularidades de las que hablamos, que a veces hay ejercicios que hombres no lo pueden hacer y mujeres sí, o viceversa. Entonces, según la edad, personas más grandes, personas más jóvenes, la edad, el sexo, a nivel de condición física y de ejecución técnica. Y de destonificación o hipertonificación muscular, trabajar una incorrecta alineación para trabajar una incorrecta alineación para ir corrigiendo la postura. O sea, veo que hay una incorrecta alineación, voy trabajando hasta lograr esa postura correcta. Si hay mucha tensión, el ejercicio claramente no es adecuado, entonces por eso voy con lo más simple. Un ejercicio es efectivo cuando me permite obtener el máximo rendimiento y eficacia. Para ello tendremos en cuenta esa eficacia del ejercicio, funciona para esto que estoy logrando, y los aspectos técnicos. Si voy a hacer este movimiento de bíceps balanceándome, toda la técnica está totalmente mal desarrollada, entonces tengo que simplificarlo lo máximo posible. La eficacia del ejercicio se logra cumpliendo el objetivo planteado. Cumple el objetivo, es un ejercicio eficaz. Se realiza con la técnica correcta, según la anatomía corporal, respetando la biomecánica del movimiento, además de la salud, que no haya ningún riesgo, por supuesto. Con respecto a estos aspectos técnicos, analizamos el equilibrio muscular, el recorrido muscular y la velocidad de ejecución. Si yo hago a lo loco, seguramente voy a perder aspectos técnicos. El equilibrio muscular, que no esté inclinado de esta manera, y el recorrido muscular en lo posible que sea con la mayor amplitud, y eso va a hacer que estos aspectos técnicos sean mucho más eficientes. Y acá un poco lo que les acabo de explicar. Y un ejercicio es seguro cuando no supone una sobrecarga o riesgo de lesión, como les había mencionado. Cumplen el objetivo de seguridad si se realiza con la técnica correcta, con el control biomecánico adecuado, y si tienen alguna contraindicación o características y particularidades del alumno, tenemos que ver y adaptar un ejercicio seguro para esa acción. El orden de los ejercicios
los realizamos de movilidad articular, movilidad y elasticidad muscular, de puesta en tensión, de isometría muscular. Esto lo vamos a ir determinando en cada sesión, no hay un orden lógico, pero vamos a ir determinando según el objetivo que nosotros tengamos en qué orden podemos desarrollar. Como por ejemplo, no podemos pedirle mucho al cuerpo sin haber soltado la articulación. Entonces, por lo general, el orden inicial es de movilización. Y ejercicios por hemicuerpo. Diferenciar el trabajo de cada hemicuerpo, ver los desequilibrios posturales, a veces hay movilidad en un lado y en el otro no, hipotonía en un lado y en el otro no, entonces vamos a ir variando la intensidad y la cantidad de trabajo por hemicuerpo según las necesidades que vamos detectando. Puede realizarse todo el trabajo en un hemicuerpo y recién pasar al otro, o puede realizarse con alternancia, un brazo primero, después el otro, una pierna primero y después la otra, a elección. Esto es solamente una guía para orientación. ¿Cómo aplicamos todo esto? Lo más interesante es utilizar más de un sistema de organización para tener una gran variedad en nuestras propuestas. Explotamos toda nuestra creatividad y dinamismo, que no necesariamente para ser creativos tenemos que ser complejos, podemos ser sumamente simples y sencillos y tener una impecable creatividad. Para que haya dinamismo en esta estructura de la sesión, que no sea una estructura muy cerrada, que genere tedio, que genere aburrimiento, y esto nos va a ayudar a despertar y mantener la motivación del alumno. La transición entre los ejercicios es el enlace con el que se realizan los ejercicios. Tenemos esa transición, pero trato de que no sea con este orden secuencial lógico, sobre todo para que ellos puedan tener la autogestión. Si lo quieren hacer, lo podemos hacer uniendo movimientos en forma natural, conservando la fluidez, impulsando la concentración y la conexión con la respiración, promoviendo la activación central para el control postural. Esa transición la podemos ir manejando de esta o de otras maneras, son a modos de ejemplo, a modos de guía, que en este caso tratamos de no hacerlo porque estamos tratando de incentivar la autogestión. Posiciones y movimientos, que podemos hacer ejercicios estáticos en posturas sostenidas y respirando, o dinámicos según los objetivos que tengamos que hacer. Los estáticos lo vamos haciendo en posturas, y poco a poco, como les había planteado, el desafío de lograr tal postura, y llegamos a esa postura con algún trabajito progresivamente, o dinámicos a través de movimientos simples por segmento corporal, coordinación, hemos dicho, lo aplicamos casi al final, siempre y cuando se hagan de manera correcta, que no sean ejercicios que dificulten la técnica y que podamos hacerlo, explicarlo fácilmente y que sean de muy fácil ejecución. Hasta acá hemos llegado con esta presentación. Siempre voy a estar a disposición con las consultas. Acá está mi número de contacto, me pueden consultar y veo cuál es la mejor manera de responder para aclarar esas dudas. Hasta acá hemos llegado con este primer módulo. Nos vemos en el mes siguiente para el desarrollo del módulo número 2. Muchísimas gracias.